Bueno muchachos, esa es una breve explicación del corrimiento del rojo, que es un tema de los que quedaron pendientes del repaso del curso. Bien, el corrimiento del rojo normalmente lo vemos en galaxias y consiste en un cambio de la longitud de onda de la luz o el espectro electromagnético que está emitiendo la galaxia. Es decir, vamos en una galaxia que esté emitiendo en ultravioleta y nosotros desde la Tierra vemos que está emitiendo en tonos más suaves, digamos violetas o azules. Esto pasa también por la conocida ley de Hubble. Entonces, acá tenemos una onda cuya frecuencia y longitud de onda van variando. Acá tenemos una frecuencia muy alta, que también significa una longitud de onda pequeña, y acá una frecuencia baja con longitud de onda alta. Tenemos acá clasificados algunos tipos de radiación. Notablemente los rayos gamma son los que tienen mayor frecuencia, junto con los ultravioletas y los rayos X. Los visibles están en la mitad, y más hacia las frecuencias bajas tenemos los infrarrojos, microondas y ondas de radio. Ahora, acá nos están dando una escala de cómo se verían los colores dependiendo de la frecuencia. Hablando de luz que se emitía, ¿no? Entonces acá tenemos que con una frecuencia de 10 a la 4 Hz tenemos un color rojo, de 10 a la 15 morado, y entre este lapso están los otros colores. Y también tenemos un gráfico que nos muestra la temperatura de algunos objetos que están radiando. Es decir, los que tengan longitudes de onda de temperaturas de este estilo, es muy posible que estén en esta área de longitud de onda. Bien, para entender más o menos la ley de Hubble y lo que implica la relatividad formulada por Einstein, tenemos que contestar a esta pregunta: ¿qué es el espacio? Entonces, sabemos que en el espacio hay objetos que interactúan haciendo que ocurran algunos eventos que físicamente tienen posición y direcciones relativas. Tenemos que el espacio esencialmente es gas y polvo, pero también tenemos una perspectiva, y es las geometrías que puede tener el espacio. Vamos a hablar de geometrías euclidianas y geometrías no euclidianas. Para las geometrías euclidianas vamos a considerarlas como geometría plana, es decir, de dos dimensiones, lo que comúnmente conocemos como figuras geométricas, triángulos, rectángulos, etc. Y para las no euclidianas vamos a considerar los otros tipos de figuras que son formadas en otro tipo de espacios, que a continuación veremos claramente. Es claro que cuando hablamos de una geometría euclidiana no nos referimos a que el universo sea, por ejemplo, un rectángulo y que esté restringido, ¿sí? Cuando hablamos de un universo de dos dimensiones, hablamos que su superficie de dos dimensiones, es decir, bidimensional, y no tiene bordes. En esta imagen se puede apreciar mejor.
Acá podemos ver cómo sería un triángulo dibujado sobre una superficie bidimensional que tiene una constante Hubble igual a 1. ¿Sí? Acá podemos ver el ejemplo de cuando la constante Hubble es menor a 1 y es mayor a 1. ¿Qué nos indica la constante Hubble? Nos indica esencialmente la forma en la que está curvado o no el espacio-tiempo, ¿sí? Básicamente, el universo. Si nosotros cogemos, digamos, este pedazo sin borde, lo intentáramos doblar, el triángulo en cuestión ya no sería un triángulo. Visto desde nuestra perspectiva, acá lo vemos que pues, ya no es una figura totalmente plana, ¿sí? Hay unas curvas desde nuestra perspectiva, pero para un observador justo encima de este universo, eso sí es un triángulo perfecto y está formado por líneas rectas, ¿sí? Esto es precisamente porque, aunque está un poco curvo, acá en la superficie seguimos teniendo una superficie bidimensional sin bordes. Pero cuando se curva totalmente en forma de una esfera, tenemos que nuestra superficie va a ser bidimensional, pero la esfera va a ser tridimensional. Conforme a esto, vamos a tener también algo muy interesante, y es que esos puntos van a ser mucho más curvos, y ese triángulo, por ejemplo, cumple otros teoremas que no se cumplen en la geometría euclidiana. Es decir, acá cumple la regla de que la suma de los ángulos internos del triángulo debe ser de 180 grados, pero si nos damos cuenta, geométricamente esto no es un triángulo, ¿sí? O no es un triángulo como lo que conocemos en la geometría euclidiana, por lo tanto no cumple los mismos teoremas, se comporta con leyes diferentes. Esto, en realidad, esta perspectiva del universo es lo que da inicio a la relatividad general de Einstein, ya que introduce un concepto muy interesante en cuanto a la dirección. Ahora, Hubble propone, como lo dice en esta imagen, que la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y al espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Y esto ya lo hemos visto con la relatividad de Einstein y la curvatura del espacio-tiempo por fenómenos de altas energías y masas. Hubble básicamente expone con sus leyes que el universo está expandiendo, ¿sí? Es decir, no es un universo estático, es un universo en el que todo se está alejando. Y eso él lo logra desentrañar por esos fenómenos que habíamos visto acá del corrimiento del rojo. Es decir, si nosotros tenemos una galaxia que está dando un color y captamos una longitud de onda, digamos, de 500 nanómetros, lo cual pues es posible, pero normalmente se hace un rango bastante amplio, pero para facilitar el ejemplo va a ser específico. Tenemos una galaxia de 500 nanómetros de longitud de onda, está emitiendo, pero un tiempo después tomamos otra medición y nos arroja 600 nanómetros, y otro tiempo después nos arroja 700 nanómetros. Pues bueno, conociendo esos valores sabemos que en realidad la galaxia se va a estar alejando, precisamente por la diferencia de las longitudes de ondas. También, claro está, que hay otra forma de evidenciar
el corrimiento al rojo, pero sin adentrarnos en la relatividad general, y es utilizando la relatividad especial. Se pueden adaptar las ecuaciones del efecto Doppler con transformadas de Lorentz a la relatividad especial, y pues también tendríamos unas ecuaciones bastante útiles para corroborar cómo cambia la longitud de onda o la frecuencia de una onda electromagnética que está siendo emitida por una galaxia que se está alejando o acercando a el observador en cuestión, que en este caso seremos nosotros. Bueno, Hubble también llega a una conclusión, y es que la luz se curva, y si la luz se curva, el espacio-tiempo no puede ser euclidiano. Es decir, si tenemos esto, pero sabemos que la luz se curva, significa que este tipo de universo no puede ser. Si la luz se curva, pueden ser estos tipos de universos no euclidianos. Y finalmente tenemos también que hay otras ondas que perturban la forma del universo. Ya habíamos hablado de que el universo se puede formar por altas energías y masas, que en términos físicos la masa es representación de energía también. Acá este diagrama lo que nos está facilitando es imaginarnos un universo no euclidiano, no plano. Acá tenemos un universo de 3 dimensiones, 4 también puede ser, si le agregamos movimiento. Imaginémoslo sin bordes, y ven cómo estas líneas se están apegando a esta pelotica blanca. Es porque la pelotica blanca representa la masa. Estas líneas verdes representan, dependiendo del tono de coloración, entre más verde, significa que más está siendo afectada por la zona de gravedad o por la gravedad de la bolita blanca. Esto quiere decir que la bolita blanca con su masa está afectando el espacio y lo está curvando. ¿Sí? Por todos lados curva el espacio. Y esos fenómenos se pueden propagar. Estas deformaciones espaciotemporales se pueden propagar como si fueran ondas, y son causadas por fenómenos de altas energías, de, digamos, estrellas de neutrones que pueden chocar. Y eso nos genera un tipo de onda conocida como onda gravitacional, predicha por las ecuaciones de Einstein hace más de un siglo, y pues digamos que comprobadas experimentalmente hace relativamente poco, hace algunos años. Estas ondas gravitacionales deforman el espacio-tiempo, y como deforman el espacio-tiempo, alteran las velocidades y las aceleraciones de, digamos, ondas electromagnéticas, es decir, la luz. Cuando hablamos de que perturban o deforman eso, el espacio-tiempo, me refiero a que cuando estas ondas gravitacionales deforman el espacio-tiempo, no rompen ninguna ley física. Es decir, la velocidad de la luz se sigue manteniendo constante. Y para ello, o mejor dicho, por ello, es que se puede descubrir este maravilloso fenómeno. Básicamente eso es todo, el repaso. Espero sea útil y se logre entender. Gracias.